banda ancha, es lo que hemos visto ayer básicamente, una hoja técnica de un dispositivo que se denomina transistor RFIC, que significa circuito integrado de la frecuencia, que vemos cómo se hace una adaptación en banda ancha en la industria desde el punto de vista práctico. Aquí es necesario añadir un material informativo, un material adicional, que nos va a hablar sobre los equipos que se utilizan para llevar a cabo este efecto. Entonces yo voy a añadir delante de ustedes esta actividad, este recurso que viene a ser un fichero, para que puedan tener la información completa. Entonces, mi objetivo es acercarles un poco al tema de la adaptación en banda ancha. Entonces vamos a poner acá, esta vez, sistemas de medida en banda ancha. Y aquí vamos a añadir el fichero, que es un PDF, que está basado también en la experiencia profesional que he desarrollado hace algunos años en la empresa Freescale, que actualmente se llama NXP. Entonces vamos a ver esta información que la tenemos en la carpeta. Un segundo, por favor. Muy bien, entonces mientras va subiendo, vamos a ir nuevamente abriendo este PDF que hemos visto la clase pasada. Por favor, marquen asistencia a todos. Si tienen alguna dificultad, me lo hacen saber. Marquen asistencia, por favor, mientras va cargando. Vamos a ver, por alguna razón no me lo ha cogido. Vamos a seleccionar de nuevo. Seleccionamos archivos, sistemas de bancos de medida, damos a abrir, subimos el archivo, esperamos que procese. Mientras tanto voy abriendo el PDF en cuestión. Okay, esto es lo que estábamos viendo ayer, el circuito integrado, y de esta página, de estas hojas técnicas, la parte más importante viene a ser la parte que nos habla de las impedancias. Entonces vamos a ver esta parte de aquí. Vamos a ver si ya terminó de cargarlo, todavía no, la red está un poco lenta, vamos a esperar un poco. Recordar entonces que también en esta sesión yo voy a subir sus notas, ya de acuerdo al fichero de calificación que les he enviado al día de ayer. Voy a subir sus notas, voy a proyectarlo una vez más, esa lista de grupo A con las notas, de manera que ustedes puedan ver lo que se va a subir, ¿no? Tienen su evaluación continua y su evaluación es su examen 1. Entonces, hay un alumno que no se presentó para el primer examen, que es el alumno Condori, ¿no? Todos los demás se han presentado a su examen. Entonces, estas notas, tal como están, van a figurar en el sistema académico. Vamos a ver si ya he terminado de subir. Todavía está procesando. Vamos a ingresar en paralelo a otro sistema. Voy a dejar de compartir la pantalla. A lo mejor eso nos ayuda para subir el archivo. ¿Vale? Sigue demorando, vamos a esperar un poco más. Vamos a ver. Sigue cargando. Bueno, no voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver.
Realmente está lenta la red. Voy a colocar un cable para ver si se puede acelerar esto. Ok, lo acaba de subir. Bueno. Ok, tenemos el tema del sistema de medida en banda ancha. Antes de subirlo, yo también quiero mostrar esta calificación. ¿Ya? Fíjense aquí en la pantalla de Excel, tienen ustedes a la izquierda, aquí en la parte izquierda, todos los correos electrónicos. ¿Ya? Sin embargo, la nota están ordenados por orden alfabético de correo electrónico. Pero la primera letra del correo electrónico es su nombre, entonces eso no debe ser. Hay que pasar estas notas, ya, evaluación continua y examen, a sus apellidos, a la lista con apellidos. Entonces, es un trabajo del cual necesito su colaboración. Por ejemplo, R. Alayo es el alumno Alayo y su evaluación continua es 15. Entonces acá coloco el 15. Luego tenemos Arisaka. Lo vamos a poner aquí. Un indicador. Vamos a grabarlo con otro nombre. Mejor. Archivo, o como. Y aquí lo vamos a poner la lista. Está. Dice lista grupo A con notas, apellidos. Vamos a poner aquí apellidos. Está. Entonces a Alayo lo borro para no confundirme. Luego tenemos Arisaka. Aquí también tendría 15. Ponemos por acá. Si ven algún error me avisan por favor, para eso necesito su ayuda. Aymara. Bueno, Arisaka lo eliminamos de aquí. ¿Ya? Aymara es aquí, el número 7 tiene 14, entonces aquí vamos a colocar Aymara 14. Eliminamos Aymara. Luego tenemos Carlos. Verónica Carlos. Por aquí abajo. Eliminamos y colocamos 15 por aquí. Me avisan por favor si ven alguna cosa anormal. Erika Wana. Erika Wana tiene 12. Vamos a colocar aquí 12. Luego tenemos Chicana, Fernando. Chicana tiene 15. Borramos. Colocamos 15. Luego tenemos Conde, Henry. Borramos. Colocamos 16 aquí. Luego tenemos Luis Condori. Vamos a ver. L. Condori. Aquí está. Borramos. Ponemos 13 por acá. Ansel Cutipa. Cutipa. 14, borramos aquí, colocamos el 14 por acá. Nicole González, N. González, entonces, aquí está, borramos y colocamos el 15. Por aquí, Enríquez Guevara, bueno, Rogelio Guevara, R. Guevara, borramos, colocamos su 16. Joel Laime, J. Laime, borramos, colocamos su 15 por aquí. Ana Mamani, por favor, si ven alguna cosa anormal me avisan. 12, colocamos aquí el 12. Jean-Paul Mendoza, vamos, J. Mendoza, sacamos de aquí, colocamos el 13 por acá. Eduardo Moyapasa, Moyapasa, borramos el 16 por aquí. Lizardo Morales, L. Morales, borramos de aquí, colocamos el 12. Alex Pilco, A. Pilco, borramos de aquí, colocamos el 13. Marjorie Quintana, que sería M. Quintana, borramos de aquí, colocamos el 16. Heidi Quispe, H. Quispe, aquí lo borramos, colocamos el 14. Lali Quispe, L. Quispe, borramos de aquí, colocamos el
14, Rosado Velázquez, R. Velázquez, ¿no? Perdón, Elliot Rosado, E. Rosado, borramos de aquí, colocamos el 15, Isamar Sukasaka, y Sukasaka, borramos de aquí, colocamos el 15, Tokra Paucar, Percy, Tokra, borramos, ponemos el 15 por aquí, M. Valderrama, borramos, colocamos el 15, Luis Valdivia, que es Valdivia, borramos, colocamos el 12, Juan Vilca, borramos de aquí, colocamos el 13, ya está. Esta viene a ser la continua, voy a grabar, ¿no? Vamos a dejar esto para otra oportunidad y vamos a repasar ahora el tema de el amplificador de banda ancha. Entonces, el repaso viene a ser el siguiente. Ya, un minuto, por favor. No, vamos a apagar aquí. Muy bien. Entonces, retomamos el tema, ¿no? Esta amplificación, técnica de adaptación se denomina técnica de adaptación en banda ancha. Como pueden ver, se denomina banda ancha porque en la columna de la izquierda estamos considerando un rango de operación desde 3.400 a 3.600. O sea que este amplificador podría transmitir, o sea, todo este circuito en su conjunto podría transmitir en banda ancha desde 3.400 a 3.600 con una potencia, ganancia, eficiencia y linealidad que demanda el cliente. Para lograr ello, como se ha mencionado antes, es necesario que el ingeniero diseñe dos tipos de circuito. Uno se llama circuito de adaptación de entrada y otro circuito de adaptación de salida. Pero esos tienen que cumplir ciertas impedancias. El Input Matching Network tiene que generar unos valores de impedancia de carga, de fuente, y el Output Matching Network tiene que tener una impedancia de entrada que se denomina load. Y esos valores de impedancia tienen que corresponder con cada uno de estos numeritos, a cada una de las frecuencias, desde 3.4 hasta 3.6 GHz, ¿no? El mismo circuito a la vez tiene que proveer esto. Es lo que habíamos dicho en la clase pasada, y además habíamos dicho de que en este caso el fabricante va más allá, nos quiere ayudar, ¿no? Y propone un circuito, ¿no? Este es el layout, donde el transistor tendría en la parte central, uno colocaría aquí el RFIC, estaría por acá, soldado, y como pueden ver nosotros en el curso hemos visto muchos de estos componentes, ¿no? Hemos visto esto nosotros, cómo se diseña, este es el adaptador de lambda cuartos, que funciona como red de polarización. Una cosa que es necesario recordar es que este semicírculo, este sector circular de acá, es un sector circular que sirve para aumentarle el ancho de banda a esta red de polarización. Si la dibujáramos solita, tendría una red, ancho de banda estrecho. Y nada gano yo colocándole una buena adaptación de impedancia, buena adaptación de salida, si por el contrario la red de polarización es mala. Si esta red de polarización es mala, por gusto hago yo buena adaptación de entrada, buena adaptación de salida, porque esta solamente va a funcionar a una frecuencia. Entonces, para que funcione a varias frecuencias, es necesario colocarle, como ya he mencionado, este sector circular que estamos viendo aquí, de manera que esto, con este diseño que hemos hecho, garantice un buen funcionamiento del circuito. Ya, esto se conoce, este circuito de aquí es sector circular, también se conoce como butterfly, y si ustedes quieren calcular el tamaño, las dimensiones de ese sector circular, RF Butterfly lo pueden buscar aquí. RF Butterfly Staff nos da la forma de calcular esa cuestión, ¿no? Aquí tienen ángulo, dimensiones que pueden ser utilizados para una red de polarización.
incluso en simuladores como ARES, por ejemplo, ustedes tienen la capacidad de poder ver cómo se comporta una red de polarización convencional, rectangular, contra otra que es tipo butterfly, mariposa, ¿ya? Entonces, para eso sirve, y ya saben ahora que tiene pues su regla de cálculo, ¿no? Ya saben ustedes que se puede buscar información para calcular esta red que se llama mariposa o butterfly. Y si ustedes ven, hay una página muy buena dentro de una web que se llama Microwaves 101, que está auspiciado por IEEE, que lo que hace es darnos algunos trucos o consejos desde el punto de vista práctico sobre transformadores de cuarto de onda, ¿no? Por ejemplo, esta página web, que es una página web interesante y seria, nos habla un poco de estos quarter wavelength, quarter wave stabs, aquí nos ponen, ¿no? Los dos stabs, ¿no? Cómo funciona que convierte el circuito abierto en corto, convierte el corto circuito en abierto por acá, y viceversa. Tenemos las cartas de Smith, y también es necesario que ustedes sepan de que no solamente se llama butterfly, mariposa, sino también lo conocen como radial stabs. Radial stab es lo mismo que decir butterfly, ¿ya? Es lo mismo, butterfly stab. Son iguales, ¿ya? Es otra forma de referirse a lo mismo. Entonces, es un trick, ¿no? Es un truco, ¿no? Que nos ayuda a mejorar. Entonces, dice, this effectively gives, perdón, estoy utilizando otro botón de aquí, vamos a cerrar esto. Aquí. This effectively give us a wider bandwidth. Dice que esto nos da un ancho de banda más amplio, ¿no? Dice, an even better trick is to use a microstrip radial stab. It provides low impedance. It doesn't suffer from a large distributed T-junction that a constant width low impedance stab would, and it works just better, ¿no? Entonces, nos dice de que esta línea que se denomina stab radial nos da una impedancia, ¿no?, más baja, ¿no? Y no sufre de las inconvenientes que traería una línea de unión T, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo sería. Dice, abajo dice, tenemos dos modelos en ADS. ADS es un software parecido a Microoffice, ¿no? De dos líneas que utilizan stabs de un sustrato, ¿no? Un sustrato que tiene esta permitividad. Y dicen, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a eliminar nuestras figuras aquí, borramos, cerramos y bajamos acá. Entonces, ustedes ven aquí una representación. Vamos a poner un poco más chiquito para que podamos apreciarlo mejor. Aquí. Aquí, ya está. Es sencillo esto. Ya vamos a verlo aquí. Ok. Acá ven ustedes que aquí dice term 3, ¿no es cierto? Entonces de ese term 3 estoy jalando una flechita acá a este número 3. ¿Ya? Entonces la línea roja nos representa el coeficiente de reflexión en el puerto 3. ¿Ya? Y la curva azul, ¿ya?, es S11 en azulito, hace referencia al term 1, que es el puerto 1. ¿Ya? Entonces repito, en la gráfica de abajo, donde dice DBS33, está haciendo referencia al coeficiente de reflexión en este puerto de acá, aquí. ¿Ya? O sea, me dice cómo funciona este circuito que tiene stab. ¿Ya? Básicamente me dice eso, radial. En cambio, abajo, donde dice DBS11, me está mostrando una curva que me dice cómo funciona el circuito que tiene como componente term 1, o sea, este de acá. Y como pueden ver, ambos circuitos lo que hacen pues es convertir un circuito abierto en un cortocircuito, en este caso. Empiezan desde un open, ¿no?, y van a convertirlo en un short. Y la gráfica de abajo me dice, muy evidentemente, me dice de que el que tiene más ancho de banda es la línea roja. La línea roja está más abierta, con respecto a la frecuencia, más abierta es. Entonces, esa es la que funciona mejor. En cambio, la azul es más estrecha. Cuando queremos amplificador de banda ancha, nosotros queremos utilizar stabs porque queremos que nuestra red de adaptación sea también banda ancha. Entonces, eso es lo que nos quiere
las ventajas, ¿no?, que traen utilizar el stub radial. Y entonces aquí nos demuestra, ¿no? Y bueno, luego nos pone otras soluciones alternativas, que sería si le pongo una línea como se conoce como un bias T sencillo, ¿no?, como lo que se conoce comúnmente, y qué pros y qué cons tiene utilizar el stub. Entonces, bueno, esto de aquí no lo vamos a ver, solamente quería mostrarles la primera diapositiva, esta de acá, simplemente para que ustedes sepan de que esto que hemos visto en la hoja técnica, aquí, ¿no?, ese stub, este de aquí, tiene su explicación. Ya saben ahora de dónde viene. ¿Ya? Y bueno, otra pregunta que deben tener ustedes es, profesor, ¿por qué hay lo mismo abajo, no? Bueno, evidentemente todo esto que está acá arriba es una red de polarización en la parte superior, y aquí ven como la imagen espejo, ¿no? Y uno se pregunta por qué, ¿no? Y la respuesta es la siguiente, que este circuito generalmente se polariza de forma simétrica, ¿ya? Lo cual quiere decir que la DC viene por acá, ¿no? Esta condensador viene por acá, entra por acá y entra así. Pero también se le puede alimentar por acá abajo. La S viene por acá y entra por acá y también se alimenta. ¿Ya? Esa es la razón, ¿ya?, básicamente. ¿Ya? Un segundo, por favor. Muy bien. Un segundo, por favor. Muy bien. Vamos a empezar compartiendo la pantalla de diseño de amplificadores. Un segundo, por favor. Bueno, van a disculpar como han podido apreciar la diapositiva que he mostrado anteriormente. Tiene un logotipo que no corresponde a nuestra universidad, pero evidentemente cuando un docente comparte los conocimientos, lo hace pues por igual con todos, ¿no? El Perú es el ganador, no una universidad en particular. Sin embargo, lo correcto es compartir información pues que sea información neutra, ¿no?, para nuestra universidad, que no cree conflicto de intereses. Entonces yo tengo, de hecho, este mismo archivo, ¿no?, con el mismo contenido, pero sin ningún logotipo que cree problemas, entonces estoy intentando buscarlo para poderlo proyectar. Por favor, denme un minuto.
Ok, lo acabo de encontrar, entonces voy a empezar a compartir información. Ingeniero, Sí, disculpe, una pregunta. El anterior circuito, el circuito polarizado, el que estaba de forma simétrica, no sí. sé si pudiera volverlo a explicar una parte por favor. Sí, no hay problema. El circuito que está polarizado de forma simétrica. Entonces vamos a regresar. A ver. Sí, aquí, ¿no es cierto? Sí. Sí, 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 eso. Ok, correcto. Entonces, sí, no hay problema. El circuito, este de aquí, bueno, en primer lugar, dos cosas, ¿no? El drenador está acá, bueno, o el colector en este caso, porque se trata de dos transistores en cascada, ¿no? Han visto ustedes que es una configuración Darlington, ¿no? Sin embargo, hay que polarizarlo, ¿no? Y la parte del colector está hacia arriba, o sea, por este lado está el colector, ¿no? Y de hecho, todo esto es el colector, ese pin es el colector, y está soldado con esta pista. Pero lo que le quería decir es de que toda esta porción de acá, ¿no? Todo eso, se repite aquí abajo. O sea, si uno ve estas imágenes de aquí, es imagen espejo, ¿ya? Entonces uno se pregunta por qué. Y la respuesta es porque este circuito acepta dos formas de polarización. Puede trabajar con una sola fuente colocada aquí, ¿no? Uno coloca el positivo por acá, el negativo por aquí, ¿no? Y todo eso va a polarizar sin necesidad de colocar nada acá abajo. Pero también uno puede colocar otra fuente, positivo por aquí, negativo por acá, y también va a polarizar. Entonces uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué dos fuentes y tal? Entonces la respuesta es la siguiente. Lo que pasa es de que este transistor, cuando hemos mencionado su potencia de 5 vatios, es una potencia en lo que se conoce como back-off, ¿ya? O sea, back-off significa bajos niveles de señal de entrada, ¿ya? Entonces 5 vatios, bueno, pues a nivel de RF es bastante, uno llega lejos, pero a nivel de energía en sí mismo 5 vatios no es demasiado. Sin embargo, cuando uno hace otro tipo de pruebas con este circuito, cuando uno le mete gran señal, ¿no? Y lleva al transistor a trabajar con grandes voltajes y corrientes, se produce aquí en el circuito, en la placa, se producen corrientes de varios amperios. Puede ser 4 o 5 amperios. ¿Ya? Yo lo he medido. ¿Ya? Así sale cuando está en compresión, sale 4 o 5 amperios y el transistor trabaja así. ¿Ya? Evidentemente no va a funcionar, o sea, su punto de compresión es como su máximo, ¿no? Pero a veces hay señales o hay test especiales en los que al transistor se le exige lo máximo y tiene que soportar. Para que este señor pueda soportar 3 amperios o 5 amperios, necesita pues fuentes que tengan esa capacidad de corriente, ¿no? De 3 amperios, 5 amperios. Entonces, a veces una sola fuente, si compramos una fuente especial o si es una fuente especial, sí le puede dar pues ese amperaje. Pero a veces no, y es necesario entonces colocar dos fuentes en paralelo. Entonces, esa alimentación simétrica que ven en la parte superior e inferior es para el caso en que las fuentes de polarización tengan poca corriente cada una y se necesite ponerle pues dos en paralelo para darle la suficiente capacidad de corriente al transistor. No sé si me dejo entender. Sí, 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 ingeniero. Ya, ok. Muy bien, entonces, bueno, ya he encontrado afortunadamente la diapositiva en cuestión que habla de amplificadores, ¿no? Entonces, esta, pues evidentemente, si bien el contenido es el mismo, no es adecuado presentar con otro logotipo, ¿no? Vamos a presentar la nuestra, ¿ya? Vamos a ver, perdón un segundo, ¿ya? Entonces, pero sin embargo, por favor, antes de que yo lo olvide, necesito hacer la corrección aquí a nivel del aula virtual, esta diapositiva que tienen ustedes acá, yo la tengo que eliminar. Ya vamos a borrar aquí esta diapositiva y vamos a añadir pues aquella que no genere ningún conflicto o ningún malentendido. Ya, entonces vamos a poner aquí, archivo, y aquí vamos a poner sistemas de medida manual. Bueno, y aquí necesario subir
Bueno, voy a dejar de compartir para mejorar el ancho de banda, que no demore tanto, espero. Y acá voy a seleccionarlo. De aquí. Vamos a ver un segundo solamente. Muy bien, ya le he dado subir. Entonces esperemos que empiece a subir. Ya. Si quiero acelerar este proceso, voy a cambiar a otro módem que tengo, porque parece que no es el hecho de que sea inalámbrico, sino creo que este proveedor está dando siempre una baja tasa de transferencia, pero vamos a mejorarlo eso. ¿Ya? Mientras tanto, voy a ir haciendo otro proceso. Bueno, ya al menos tengo un fichero, ¿no?, que tiene su evaluación continua. Entonces, este fichero ya lo puedo dejar aquí, pero ahora vamos a generar otro fichero que tenga su examen. Y ahora vamos a poner otro fichero que tenga su examen, mientras va cargando. A ver. Ya lo subió. Ok, entonces ha valido la pena. Espera, vamos a ver, entonces ahora compartimos la pantalla. Muy bien, entonces tenemos aquí ya pues el fichero que lo estoy mostrando por aquí. Bien. Muy bien, entonces vamos a ver cuál es el contenido de esta información. Bien. Muy bien, entonces la hoja técnica que les he presentado anteriormente la vamos a ver aquí más explicada, ¿ya? Aquí vamos a ver un caso de estudio de ese mismo transistor que les he mostrado, y este caso de estudio se denomina caso de estudio para estación base WiMAX LTE en la frecuencia en concreto de 3.5 GHz, que es la frecuencia central que les he mostrado. La tecnología del transistor que les he mostrado no es silicio, no es germanio, sino es una que se llama LDMOS. Esta tecnología permite transmitir a altas frecuencias y grandes potencias. Muy bien, entonces hecha esa introducción, vamos a ver. Dentro de esta hoja, dentro del RFIC, ¿no?, dentro del chip que les he mostrado en la diapositiva anterior, hay todo esto. Y lo más importante de esta figura es esto de acá, el DMOS die. El DMOS die es este rectángulo café que está en el centro, que es exactamente lo que se saca del proceso de fabricación del transistor. Como son dos etapas, tienen pues el driver y la etapa de potencia. Y todo esto de acá es el transistor. Ahora, este fabricante lo que ha hecho es, dentro del chip, bueno, lo que ha hecho es ponerle pues, la patilla del drenador, la patilla del gate, ¿no?, y del SUS, como les he dicho, es todo lo que es abajo. Pero él, dentro del encapsulado, le ha puesto lo que se conoce como CAPS. ¿Qué significan los CAPS? CAPS significa capacitor. Y son capacitores que permiten hacer una adaptación. Entonces, estas líneas, estos contornos que yo voy a dibujar, todo esto de acá son los condensadores de adaptación. Condensado por aquí y lo propio de acá, ¿no? Este rectángulo café hacia el lado del drenador, son condensadores. Entonces, el fabricante ha puesto esos condensadores ahí, ¿no?, unidos al source. Y además de cada uno de estos condensadores, le ha sacado hilos. Fíjense, con azul estoy sacando hilos. Son hilos bien delgaditos que unen el condensador con el metal del gate. O sea, las patillas que nosotros vemos y agarramos. Son hilos bien delgaditos. Ellos se llaman wire bonds, ¿no? Son wires, hilos.
Y esos hilos se comportan como bobinas. Entonces, cuando uno ve lo que hay acá, uno dice, ah, acá yo no veo cualquier cosa. Acá yo veo un condensador largo y varias bobinas. ¿Ya? Un condensador largo y varias bobinas, y esto es una sección en L, que me sirve para hacer la adaptación. Y se dice pre-match porque es una preadaptación dentro del mismo chip. O sea, el fabricante nos lo quiere dar casi preadaptado todo. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa a la salida, ya nos da una preadaptación. Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos a ver de que este dispositivo está preparado para trabajar en diferentes frecuencias. Y de hecho, cambiando el chip o el die, uno puede formar 3 modelos de transistores que terminan en dígitos diferentes. Uno es 10, 40 y otro es 75, que es en referencia a la potencia. Un segundo, por favor. Entonces, esos 2 dígitos finales nos indican la frecuencia la potencia en la que puede trabajar, ¿no? Lo más importante es de que todos los modelos trabajan entre 3.4 y 3.8. La potencia, hay 3 tipos, potencia pequeña, mediana y grande. Las alimentaciones de polarización se trabajan con una fuente en DC de 28 voltios, una ganancia que es representada en decibelios y una eficiencia, ¿no?, de conversión de energía suministrada en energía útil. Entonces, eso nos da. Entonces, si nosotros vamos a trabajar con uno de estos transistores, vamos a trabajar con este modelo, ¿sí?, el que termina en 25. Entonces, ¿qué es lo que quiero presentar aquí? Básicamente de que está formado por 2 etapas. Vamos a verlas aquí, ¿no? Primera etapa, que son estos 2 señores, es como un preamplificador. Este es acá, que es un amplificador. Pero ojo, todo esto de acá está integrado en este solo cuadradito de acá. Un segundo, por favor. Entonces todo va integrado ahí en ese cuadradito, y es lo que conocemos como el chip en sí mismo, ¿no? Entonces vamos a ver algunas figuras que tenemos por acá. Esta es una fotografía al microscopio de una de las partes del transistor. Ahí tenemos la parte central del die, y en la parte inferior la adaptación de entrada, y en la superior la adaptación de salida. Esta es otra forma de mirarlo al mismo transistor. El die, y encima del die tiene pues un encapsulado. Y finalmente nosotros podemos hacer algunas pruebas sobre él. Una de las pruebas se denomina sistema de medida pulsada, lo que significa básicamente que al transistor entre drenador y surtidor le vamos a aplicar un voltaje en forma de pulsos. Un voltaje pulsado le aplicamos así. Con respecto al tiempo, ¿bien? Tiene unos valores de ancho de pulso, un periodo T de 1 milisegundo, ¿no? De aquí a aquí es 1 milisegundo, mientras que 0,2 microsegundos esto solamente está aquí, y sirve para medir ciertas propiedades del transistor. Entonces, dicho esto, vamos a mostrar imágenes de cómo es el sistema de medida. Esta diapositiva yo quiero mostrar cómo se mide. Entonces aquí tenemos un sistema que se llama sistema de medida de load pull. Eso es muy importante, pregunta de examen. ¿Qué es un sistema de medida load pull? En primer lugar, para tener claro la idea, hay que saber que load significa carga, y pull significa empujar la carga. ¿Y qué significa eso? Veamos. Load es la impedancia de salida, carga, y está dado por todo esto de acá. Todo esto es la carga. ¿Y qué significa pull? Pull significa jalar, ¿no es cierto? Push es empujar y pull es jalar. Entonces, eso hace referencia a la capacidad que tiene todo este bloque anaranjado de variar. ¿Qué significa esto, variar? Es un bloque que lo que hace es comportarse como impedancia variable, ¿sí? Eso es lo que hace este bloque.
es una impedancia variable, o sea, es un load variable. Entonces, ¿qué se hace con esto? Bueno, pues al transistor, que es lo que estábamos viendo en el medio, se le presenta una carga variable. Pero ojo, no es solamente un tipo potenciómetro que varía, es una parte real y una parte imaginaria que varían. Eso es lo que tenemos a la derecha. Es como una impedancia variable, ¿ya? Entonces, ustedes imaginarán que esa carga de impedancia variable puede variar desde 0 ohmios hasta infinitos ohmios. Se puede comportar como resistencia de cualquier valor, como condensador, como bobina de cualquier valor, a cualquier frecuencia. Y lo mismo, el mismo concepto se trae en la parte posterior. En la parte de la entrada se tiene lo que se conoce como una señal pequeña que se amplifica para pasarlo por un impedance tuner. Este impedance tuner también se comporta como una impedancia variable. Esta ya no va a ser una impedancia variable de load, de carga, sino de entrada. Entonces, aquí hacemos dos cosas. Variamos la impedancia de carga y variamos la impedancia de entrada, de source. Pero en paralelo, vamos midiendo con este aparato todas las propiedades de este transistor. O sea, le inyectamos una señal de radiofrecuencia aquí, ¿no? La amplificamos acá, porque si no la amplificamos no le hace ni siquiera cosquillas a este señor, pero le pasamos por una impedancia de entrada. Y vamos a medir cuáles son sus ondas reflejadas a la entrada, cuáles son sus ondas reflejadas a la salida. ¿Ya? Medimos evidentemente también las señales incidentes a la entrada, las señales incidentes a la salida. Entonces, medimos todo el comportamiento y no solo eso, sino también potencia, eficiencia, ganancia y linealidad. Y no solamente a una frecuencia, sino a varias frecuencias. Banda ancha. Desde 3400 hasta 3600 MHz, medimos todas las propiedades eléctricas de este señor. Un segundo, por favor. Entonces, este tipo de medida es el que se utiliza para sacar la tabla que les he enseñado de la hoja técnica del circuito integrado. ¿Por qué? Porque de acá, midiendo ondas incidentes, ondas reflejadas, potencia, eficiencia, uno también mide las impedancias. ¿Cuáles impedancias? Mucha atención. Las impedancias de carga, set load, y las impedancias de fuente que me maximizan la potencia, ganancia, eficiencia y linealidad en todas las frecuencias. Desde 3.4 hasta 3.6, yo hago una prueba casi del tipo ensayo y error, donde yo doy diferentes combinaciones de impedancia de carga, diferentes combinaciones de impedancia de fuente, a todas las frecuencias desde 3400 hasta 3600 y escojo las mejores combinaciones de impedancia de fuente e impedancia de carga que me producen los mejores resultados desde 3400 hasta 3600 y con esa información es que yo elaboro la tabla de aquí. Esa tabla sale de ahí, de ese sistema de medida de load pool. ¿Ya? Voy a hacer una pausa porque quiero utilizar este tiempo para terminar el tema de sus notas. ¿Ya? Voy a igual pedirles su ayuda para que ustedes vean que no haya ningún error en el momento de pasar la nota al fichero Excel y posteriormente al sistema académico. ¿Ya? Pero si tiene alguna pregunta, por favor, hágala ahora. Toma el micrófono y yo con todo gusto respondo. Muy bien. Bueno, entonces yo voy escribiendo y ustedes van viendo. Si hay algún tema normal, me avisan, por favor. ¿Ya? Entonces, ahora estamos con el examen. ¿Ya? El fichero anterior fue continuo, ahora empezamos con el examen. Entonces, colocamos Alayo, aquí viene a ser 13. Dana Arizaca, que es de Arizaca, viene a ser también 13.
tenemos Aymara, Aymara, que viene a ser 15. Le ponemos el 15. Luego tenemos Edicahuana, Ecahuana, borramos, ponemos también 15. Luego tenemos, oh, perdón, me he equivocado aquí, ¿no? La Verónica Carlos. Control Z, de Carlos, aquí. Eliminamos y ponemos 16 aquí. Luego viene Edicahuana, Ecahuana, borramos 15 por aquí. Luego viene Fernando Chicana, F Chicana, borramos 13 por acá. Luego tenemos Henry Conde, H Conde, vamos a poner aquí, borramos 15 por acá. Luego tenemos Luis Condori, L Condori, borramos y ponemos no se presentó por aquí. Luego tenemos Ansel Cutipa, A Cutipa, borramos acá, ponemos 15 aquí. Nicole González, N González, borramos acá, ponemos 16 aquí. Enrique Guevara es E Guevara, perdón, Rogelio Guevara, R Guevara, borramos, ponemos 15. Luego tenemos Joel Laime, J Laime, borramos, ponemos 16. Luego Ana Mamani, Mamani, borramos aquí, ponemos 15. 15 por acá. Luego Jean Paul Mendoza, J Mendoza, borramos, ponemos 15 por aquí. Edward Moyopasa, E Moyopasa, borramos, ponemos 15. Lizardo Morales, L Morales, borramos, ponemos 15 por aquí. Alex Pílico, borramos aquí, ponemos 15 por aquí. Marjorie Quintana, M Quintana, borramos aquí, ponemos 15 por aquí. Heidi Quispe, H Quispe, borramos aquí, ponemos 15 aquí. Lali Quispe, vamos a ver, L Quispe, borramos, ponemos 15. Luego tenemos Eri Rosado, borramos. Luego Isamar Sukasaka, vamos aquí. Luego Tokra, aquí, nota por acá. M Valderrama, vamos acá, ponemos nota por acá. L Valdivia, vamos por acá, ponemos la nota por acá. Juan Belka, J Belka, borramos por acá, ponemos S por acá y ya lo grabamos. ¿Ve? Ahora regresamos nuevamente a nuestra diapositiva, ¿no? Muy bien, nuevamente por favor quisiera saber si alguien tiene alguna consulta de este tema, de esta diapositiva. Como repito, es una pregunta de examen. Continuamos entonces. Este es un diagrama de bloques, pero en la realidad es así. ¿Ya? Cuando uno lo ve en laboratorio, es común ver en los laboratorios esta forma de poner los equipos, ¿no? Uno encima de otro. Vamos a detallar un poquito para que ustedes puedan verlo, ¿no? Entonces, fuente de alimentación 1, fuente de alimentación 2. Analizador de espectros acá abajo. Este de aquí es una interfaz. Como pueden ver, tiene un tipo de cable, un conector. No recuerdo qué era. Parece un DB25, pero hace de interfaz entre los equipos de medida y la computadora que está acá, que es una PC que controla todo. ¿Ya? Los equipos, señores, están automatizados, ¿no? Así tipo LabVIEW, la computadora le dice a esta fuente cuánto tiene que colocarse en voltaje y en corriente. A este le dice desde qué frecuencias a qué frecuencia va a medir la potencia.
Este de aquí es el analizador de redes, VNA, ¿no? Vector Network Analyzer, mide las ondas incidentes y reflejadas. Este de acá es un generador de señal. Este le envía la señal al circuito, ¿no? O sea, este mete la señal pequeña, porque estos siempre tienen amplitud pequeña, la mete por la parte de la entrada, ¿no? ¿Qué más observamos por aquí? Tal vez, bueno, pueden ver el cablecito, ¿no? Es un cable de color naranja que viene, da vueltas y viene por acá, por aquí entra ese cablecito. Después este es un power meter, este mide la potencia. Entonces este tiene su cable por acá, viene por acá y se viene por aquí. Y de aquí se llama la cabeza del sensor, el power head. Porque este de aquí es como el monitor para visualización, ¿no? Para grabar los datos, pero este de acá es el sensor de potencia, resistivo normalmente, ¿no? La RF se convierte en calor y la cantidad de calor este señor le envía a este aparato y sabemos cuánta potencia está dando, ¿no? Estos resortes que ven acá, bueno, no son resortes, son como unas, mecánicamente son como unas mesitas chiquitas que tienen para graduarle la altura. Lo que pasa es que cuando hacen circuitos acá, todo tiene que quedar al mismo nivel. Si no tenemos esto, ya tendríamos que ponerle cuadernos o libros acá para que esto esté alineado y para que los cables no sufran, pues, y no se doblen, no se rompan. Este de acá es el tuner, ya tuner de entrada. Este señor es la impedancia variable a la entrada. Este señor de acá es el tuner de salida. Este hace la impedancia variable de salida, ¿ya? Este señor que está acá abajo, no lo vemos, pero es el transistor que estamos midiendo, ¿no? Tiene unos cablecitos delgaditos que llegan hasta ahí, y ahí estamos midiendo, ¿no? La señal viene por acá, se mete por acá la señal. Este es el Input Matching Network, que en realidad pues es una impedancia, ¿no? Ustedes saben, el Input Matching Network es una red L, Pi, T, etcétera, pero tiene su impedancia. Y este es el señor que da esa impedancia, ¿ya? Y la potencia pasa por acá, viene por acá, se mete al gate, este señor da su potencia amplificada, viene por acá, cae una carga, ¿no? Una impedancia variable, no necesariamente 50 ohmios, sino lo que uno quiera, ¿no? Esto es una impedancia variable. Todo esto viene por acá, este sensor de potencia, ¿va? Y se viene por acá y se mide nuevamente en este aparato de acá. Este es igual a este, ¿no? Ustedes lo ven, este señor y este señor son iguales, medidor de potencia, power meter, también de la potencia. Bueno, acá está el microscopio, pues el microscopio para ver el transistor pequeño, ¿no? Entonces, funciona así esto, ¿no? Entonces de ahí sale pues la banda ancha, ¿no? Entonces, ojalá podamos tener un laboratorio así, con todos estos equipos de acá, y podamos hacer ese tipo de pruebas para hacer nuestros amplificadores en banda ancha, muy aparte, evidentemente, de la simulación. ¿Por qué se necesita esto? Cuando uno quiere ese amplificador de banda ancha, lo hace pues esta simulación, ¿no? Sale en ADS, todo bien bonito, pero cuando uno lo va a quemar, no se cumple, hay errores, siempre hay errores. No se espera que sea muy grande, ¿no? Pero siempre hay errores, ¿no? Pueden ser errores que uno se da cuenta aquí en el banco de medida, aquí tiene que hacer lo que se conoce como tuning on the bench, o sea, tienes que tunearlo ahí mismo, ¿no? Sacas tu cúter, tu soldadura, ¿no? Tu punta de soldar, ¿no? Y empiezas a hacer tus cosas. Y ya, pues finalmente tienes un amplificador, pero en este caso, pues para sacar las impedancias básicamente, ¿no? Las impedancias que necesitamos a la entrada y a la salida. O sea, de Input Matching Network, de Output Matching Network, son impedancias que hay que mostrarle al transistor a la entrada y a la salida, de tal manera que tenemos la certeza de que me van a producir la máxima potencia, ganancia, etc. ¿no? Entonces, no nos fijamos únicamente en que no haya reflejadas. Es un criterio, ¿no? Que no haya reflejadas, pero hay otros criterios que son como que, bueno, sacrificamos un poquito la reflejada, pero ganamos, digamos, en potencia, o ganamos en eficiencia, ganamos en finalidad. Todos los criterios uno tiene que fijarse, ¿ya? Entonces, esto es el Load Pull Measurement Setup, ¿ya? Vamos a ver. ¿Alguna consulta hasta aquí? Ingeniero, disculpe. Sí. Ese medidor de potencia controla tanto, o sea, si uno funciona y si uno no, o los dos o uno solo a un lado, el otro al otro lado. Los dos que Ah, son ya, iguales. ya, gracias por la pregunta, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a responder así. Vamos a poner así. Ya, seguramente te refieres a esto, ¿no es cierto? Ujú. Sí, ya. Esos no son los medidores de potencia de todo lo que se conoce como tuners, ¿ya? Y como son impedancias variables, la pregunta es interesante. ¿Varían los dos a la vez, uno primero, otro después? ¿Cómo es? La respuesta es todos contra todos. Todos contra todos significa
que a este señor que está acá, le voy a hacer variar, digamos, en 500 puntos de impedancia, que yo decido. Sobre la carta Smith, agarro y pongo 500 puntos. Y a este señor le voy a decir, tú, primero compórtate como el punto de impedancia número 1. Y a este señor lo dejamos constante en una sola impedancia. O sea, a este señor de acá se queda, digamos, en 50 ohmios. Y este, como el punto número 1, y este 50 ohmios, y mide todo. Mide la potencia, ganancia, eficiencia, impedancia, todo mide. Después, a este señor dice, compórtate como el punto número 2, y este sigue en 50. Y este señor de acá sigue midiendo potencia, ganancia, eficiencia, reflejadas, incidentes, impedancia de carga, impedancia de fuente, todo mide. Y todo eso lo va almacenando, ojo, aquí, en el disco duro se va almacenando todos los resultados de esas combinaciones. Luego, con el punto 3, hasta terminar los 500. Una vez que termina, hace el proceso inverso. O sea, ahora lo mantiene fijo a este señor aquí en un punto X, ¿no? O perdón, no, me he equivocado. Vamos a ver si podemos rehacer. No se puede rehacer. Oh. Ya, no se puede. Bueno, una vez que hace así, ya lo voy a intentar poner acá. Una vez que evalúa los 500 puntos así con este señor y acá solo uno, agarra y a este, ya pues dice, ya no sea 50 ohmios, tú vas a hacer el primer punto de los 500. Y vuelve a repetir todo esto de acá. Vuelve a repetir todas esas medidas con el segundo punto de acá. ¿Ya? Luego le dice al túner de salida, tú vas a tomar otro punto de impedancia diferente. Y nuevamente vuelve a medir todo esto de acá, con cada uno de esos valores de impedancia. Y así sucesivamente hasta que se repitan todas las combinaciones. Entonces, toda esa data se almacena acá, se procesa, se sacan los valores óptimos de impedancia de fuente y de carga que me generen los mejores valores de potencia, eficiencia, ganancia. No sé si eso responde a la pregunta. Eh, sí, ingeniero, solo que al momento cuando me preguntó, más hacía un poco de referencia a lo de arriba es el power meter, ¿sí, verdad? Ah, sí, Porque sí, los túneles sí. estaban abajo. Entonces, me refería tanto al power meter que están arriba, el tanto de la izquierda superior y el de la derecha a la parte de abajo. Ah, ya. Sí, perdón. ¿Cuál era tu pregunta entonces? O sea, como usted dijo también que eso medía la potencia, entonces, Ujú, y el túnel, o sea, claro, la impedancia de cada uno dependiendo de cuál esté trabajando. Entonces, ujú. esos dos a la vez, ¿cómo actúan? O sea, ¿cómo es la función en eso, así especificándolo un poco? Podría ser. Ah, ya, sí, no hay problema. Cuando tenemos un amplificador, en este caso, hay que medir dos potencias, no solamente la potencia de salida, sino también la potencia de entrada que le estamos metiendo. Entonces, estos señores de aquí, el power meter de la izquierda y de la derecha, están siempre prendidos, están siempre midiendo, miden y miden y miden. Para cada combinación del túnel va midiendo la potencia de entrada y a la vez va midiendo la potencia de salida. Normalmente, la potencia de entrada, como ya hemos mencionado, está gobernada por este señor. Este señor es el generador de señal, ¿ya? De RF, ¿ya? Este señor no te bota 5 voltios pico a pico a 1 gigahercio. No funciona así. A este se le programa, bótame 1 vatio a 1 gigahercio, bótame 2 vatios a 5 gigahercios, así. Pero, como baja la potencia hasta aquí, siempre hay una pérdida. Entonces este señor de acá mide la potencia que estamos colocando aquí a la entrada, ¿no? Lo que le estamos metiendo, él lo mide, ¿ya? Y lo que sale aquí como resultado del amplificador del transistor, de la amplificación del transistor, lo mide. Los están midiendo siempre constantemente, de manera que tenemos siempre un par ordenado de medidas, potencia de entrada y potencia de salida. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, ingeniero, ahora sí. Ya, ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Por favor, yo quiero terminar el tema de las notas con ustedes ahora, así que voy a hacer una pequeña actividad que espero que ustedes también puedan apoyarme. ¿Ya? Yo voy a emplear un par de minutos para pasar estas notas, tanto continua como de examen, al sistema académico. ¿Ya? Entonces, por favor, voy a dejar de compartir un par de minutos únicamente y van a ver todos ustedes sus notas en el sistema académico en 3-4 minutos. ¿Ya? Un segundo, por favor.
Muy bien, entonces recuerden que evaluación continua 1 es 10%, examen 1 también es 10%. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es transcribir. Un segundo, por favor. Muy bien, he terminado con la parte de evaluación continua. ¿Ya? Ustedes, si desean, pueden acceder al sistema y ver la parte de su evaluación continua. Voy a proceder con el examen.
Muy bien, entonces aprovecho para comunicarles de que ya están subidas sus notas. Ya, por favor, revisar en el sistema académico. Ya tienen su nota continua y su examen. ¿Ya? Simplemente hago recuerdo de que sus notas también ya antes ya se les había pasado por el grupo de WhatsApp, de manera que ya todos estaban avisados, ¿ya? Con anticipación. Muy bien, vamos a retomar entonces la clase. Voy a compartir nuevamente la pantalla del sistema de banco de medidas para lo que es banda ancha. Entonces, quiero que sepan este tema, está en los libros. Si ustedes buscan los libros de ingeniería de microondas, no se toca estos temas. Y es interesante que ustedes lo sepan para que tengan un panorama de su formación profesional. Entonces, continuamos con la explicación. Una forma de resumir lo que se ha mostrado en la figura anterior, es decir, bueno, utilizando los sistemas de medida mostrados en la foto anteriormente, obtenemos que para estas frecuencias, estas potencias de carga, ¿no? Evidentemente con unas impedancias de entrada respectivas, que luego veremos, nos van a generar una potencia de, en este caso nos habla de 46 dBm, con una ganancia de 20 y tantos vatios, ¿no? Y una pérdida, una adaptación de 23 decibelios. Ojo, cuando decimos input return loss, nos estamos refiriendo al S11, o sea, coeficiente de reflexión, pero con el signo cambiado. Entonces, cuando ustedes vean 24, 29 decibelios, en realidad se refiere a menos 24 o menos 29 decibelios, lo que significa una buena adaptación, ¿ya? No hay reflexiones. Luego, cuando ven ustedes el tema de P1 dB, dBm, lo que tienen que considerar son dos cosas. En términos bien sencillos, ya P1 dBm viene a ser algo así como la potencia máxima, una de las potencias máximas a las cuales trabaja este dispositivo sin dañarse. Pero luego cuando ven la palabra dBm, tienen que recordar de que es sinónimo de vatios, es otra forma de expresar los vatios. Entonces, para poder trabajar con ello y saber a cuántos vatios se refieren, vamos pues a un calculador, dice dBm to watt calculator, everything array. Y ahí simplemente nosotros ponemos, ¿no?, el número que queremos averiguar. Ustedes recordarán que en la diapositiva hemos visto 46 dBm. Entonces, ¿qué significa esto en vatios? Porque queremos tener una idea. Entonces ponemos aquí el número 46, le podemos calcular y vemos en la parte inferior 39.8 vatios, o sea, 40 vatios, ¿no? Entonces, un amplificador de 40 vatios para FM probablemente no es gran cosa, ¿ya? Porque lo hacen en proyectos en la universidad, en institutos y tal. Pero 40 vatios para microondas no es evidente. No es fácil hacer un amplificador de 40 vatios para microondas, ¿ya? Entonces, esa es un poco la idea que tenemos nosotros para poder interpretar sin ningún problema estas tablas, ¿ya? Posteriormente tenemos, bueno, esta información la vamos a pasar porque es información de la parte intrínseca del transistor. Otro día la vamos a tocar, lo que nos quiere decir es de que dentro del transistor, o sea, dentro de este señor de acá, dentro de esa cajita, hay un circuito equivalente. Lo que ustedes han visto en el curso prerequisito de dispositivos y circuitos electrónicos, ¿se acuerdan cuando habían trabajado con el modelo Pi, con el modelo T, etcétera? Es esto, ¿ya? Para este tipo de transistores, el modelo en parámetros híbridos se reemplaza por esta topología, ¿ya? Eso es lo que es el modelo eléctrico equivalente en gran señal de este dispositivo, donde el elemento más importante es la fuente de corriente IDS, ¿ya? Entonces, aquí ustedes recordarán pues la ecuación de Shockley que decía la corriente del drenador es igual a IDSS por 1 menos VGS sobre VT elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Bueno, aquí la ecuación de esa corriente de drenador es mucho más compleja y no es de una sola variable, sino es de 4 variables, ¿ya? Y sería motivo de una clase posterior hablar de ella, ¿ya? Entonces vamos a mostrar resultados importantes, ¿no?, para este circuito, una vez que se ha medido el load pool, ¿no?, las impedancias de fuente y de carga de este señor, porque este señor es el que lo hemos colocado bajo el microscopio, pues ha habido que hacer una tarea de análisis y síntesis de redes. Esa tablita con puros números de set source y de set load, hay que traducirlo en líneas de transmisión. Líneas que me van a generar esa impedancia de carga y de fuente que necesito
para realizar la buena adaptación. Uno me preguntó una vez, y profesor, ¿por qué no lo vendo mejor mi transistor con los tuners para que sea un amplificador? Bueno, es que no es práctico, los tuners son muy caros, no se vende el tuner como parte del amplificador, siempre hay que diseñar, ¿no? La red de polarización, adaptación de entrada y adaptación de salida. Muy bien, esta es una foto que ya les mostré antes, ya saben ahora de dónde viene esa foto, ¿no? Parte de una experiencia profesional. Y además pueden apreciar ustedes aquí en este dibujo que si ploteamos la ganancia con respecto a la frecuencia, tenemos pues entre 3.4 y 3.6 gigahercios una buena cantidad de ganancia que está alrededor de los 24.5 decibelios, además con una pendiente o planitud que es aceptable. Lo ideal sería tener una línea recta, así, de manera que aseguramos la misma ganancia en todas las frecuencias, pero vemos una pequeña pendiente, pero esta pendiente, a pesar de que se ve grande aquí, en realidad es aceptable y no hay problema con tener esa pequeña pendiente. ¿Ya? Eso se llama planitud de la ganancia. Muy bien, entonces tenemos además esta parte que la vamos a tocar luego, que se refiere a la predistorsión digital, será materia de otra clase. Vamos a continuar nosotros con esta diapositiva. Por lo pronto nos vamos a quedar nosotros aquí en esta gráfica de ganancia. Quisiera saber si hay alguna pregunta, por favor, antes de dar por terminada la sesión. Ingeniero, el gráfico anterior que mostró ahorita. Sí, a ver, voy a compartir la pantalla un segundo. Sí, ese de ahí. No llegó a ver todavía. No, el anterior a ese, porque ese está en función al... Ya. No, anterior. Ese es el que venía. El que sigue es... Ya, para saber que estamos hablando de la misma cosa, estamos hablando de la diapositiva 22, ¿correcto? El número 22, y con 2 cartas de Smith, ¿correcto? Sí, ingeniero, solo que el que siga ese después. El que sigue a ver, un segundito, sí, bueno, van a disculpar, hay una demora. Exacto, este. ¿Ese de ahí? Es el anterior, ¿no? Con ya implementado con el... Sí, es correcto, sí, sí, sí. Hay una diferencia, de todas maneras se lo voy a comentar, ¿ya? Si ustedes ven, comparan, fíjense, hay cosas que son iguales. Por ejemplo, esto de acá, indudablemente puede ser lo mismo. Este de acá es el mismo transistor, ¿ya? Este de acá, el mismo condensador, eso de acá también es lo mismo, todo. Pero si ven ustedes con detenimiento, vamos a ver, por ejemplo, acá, ahí ya varía, ¿no? Aquí si ustedes ven el layout, bueno, ven una cosa ahí como tres stabs hacia abajo todos, ¿cierto? Pero cuando vemos a la foto, ¿ya? Ahí no está, pues, no es lo mismo, ¿no? Ha variado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa es de que cuando se diseña esto en vida real, uno tiene que hacer lo que se conoce como demo board. Demo board es un ensayo, una prueba, un borrador nomás. ¿Borrador de qué? De que soldando el transistor acá, eres capaz de obtener buenos resultados, por eso lo ven aquí todo un poco arrugado, un poco desordenado, cortado, ¿no? Pero a final de cuentas están viendo ustedes de que hay un circuito que se ha implementado. Se ha medido, se ha probado, ha dado buenos resultados, y después de que se tiene esa evidencia de que sí va a funcionar, normalmente uno todo esto que está acá lo mete al AutoCAD, ¿ya? Y cuando lo mete al AutoCAD, uno genera esto de acá. Y esto de acá ya es para producción en serie, ¿ya? Y se lo da uno al cliente, ¿ya? El cliente agarra, lo toma, ¿no? Y si quiere lo usa, porque ya está producido en serie, a serie, con máquinas, ¿no? Ya no hay intervención del hombre acá. O si quiere, el cliente agarra y dice, ya, yo me quedo con este como propósito demostrativos, digamos, está limpio, pero yo hago el mío. Y el cliente tiene su propia forma de diseñar esto. O sea, la solución no es única. Esto de acá puede variar de cliente a cliente, de persona a persona, de ingeniero a ingeniero, puede variar. Con tal que le den la misma impedancia de la tablita, bacán, pero la forma, la topología puede variar, hay muchas, y sería materia de otra clase explicar
de dónde sale esto y cómo se diseña, ¿no? Sería materia de otra clase explicar ese tema en banda ancha. ¿Sí? No sé si responde la pregunta. Sí, sí, ingeniero, solo que, o sea, como tenía prácticamente la parte de arriba que era espejos, como veíamos, ¿no? Entonces lo de abajo decía, qué raro, entonces debe ser lo mismo, pero es diferente, ¿no? Sí, pues, es cierto, sí, sí. Como que toman, ¿no? Patentes, como creo que le dicen eso, no me acuerdo. ¿Le dicen qué, perdón? Un autor lo usa para poder realizar a lo que está sugiriendo, ¿no? Pero no he escuchado bien cómo ha dicho. O sea que la parte central, o sea, en realidad como que la matriz, o sea, toman patentes, ¿no? Como usted dijo, ¿no? Para que puedan desarrollar de acuerdo a cuánto quieren darle, a cuánto quieren que haga que funcione, pues dependiendo, ¿no? A qué tipo le están dando el uso. Allá, te comento, en este nivel de desarrollo, ¿ya? O sea, el hacer esto, eso no es motivo de patente, porque esto es una tecnología dominada, de uso común, está en los libros, ¿no? Esto de aquí tampoco es patente. Lo que sí he visto que es patente es lo que hay acá adentro. La forma de hacer el circuito integrado, eso sí es patente porque digamos, es como que ese corazón, como que el conocimiento no es muy difundido, muy pocas personas lo saben hacer y dentro de los desafíos, aquí el que hace esto sí puede sacar una patente, pero normalmente la empresa lo mantiene en secreto, o sea, dice algo de información, pero no dice todo. Pero luego, digamos, poner los butterflies y estas cosas de acá, eso no es motivo de patente, no tiene un componente elevado de innovación. Sí. No sé si a eso te referías. Sí, sí, me refería a eso, solo que en la parte central, entonces, de que está a la derecha, donde está de los Brothers al costado, entonces pensé que eso, tomaban eso como referencia y sacaban todo la parte de abajo, de acuerdo, modificando para lo que vayan a usar o aplicar. Sí, sí, pues sí, le toman esto como referencia, sí, y van sacando algunas partes de lo que van a usar. Correcto. Muy bien, ¿alguna pregunta final antes de terminar? Ingeniero, una consulta. En circuitos de amplificadores de RF de 500 MHz aproximadamente, generalmente para hacerlo se utilizan resistencias, condensadores. Ahí, ¿cómo se haría la parte de adaptación de impedancias? ¿Se hace de Ya, la misma forma de lo que nos mostró o tiene una forma especial? sí, definitivamente hay dos formas de responder a la pregunta. Una, cuando es a ese tipo de frecuencias, sí pues se utilizan elementos concentrados, condensadores y bobinas. Y creo que eso ya lo hemos tocado, ¿no? La clase pasada en banda estrecha, ¿no? Las topologías en L, ¿no es cierto? La topología en L, donde primero se pone un condensador en paralelo, seguido con una bobina en serie, ¿no? Es una topología bien sencillita, pero que sirve para adaptar impedancias y especialmente se utilizan a esas frecuencias, ¿no? De 500 megas, broadcast, FM, etc. Ahora, si queremos preguntar cómo se hace la adaptación en banda ancha a ese tipo de aplicaciones, broadcast 500 MHz, también va a ser correcto utilizando estos elementos concentrados. Y también, porque esta empresa donde yo trabajo, a Dios gracias, también hace ese tipo de aplicaciones para broadcast y también utilizan load pool para hacer esto. Entonces, igual, hacen uso del equipo anterior, ¿no? Me mostró en la foto, ¿no? No sé dónde está, de este equipo, lo usan, sacan la tablita, pero a la hora de convertir la tablita en circuito, no utilizan líneas de transmisión, como está aquí, ¿no? ¿Dónde está? No utilizan pura línea de transmisión, como está acá, sino usan una combinación de línea de transmisión con componentes concentrados, condensador, bobina y todo eso. Pero definitivamente es ese tipo de pruebas, ¿no? Entonces, ¿uno qué puede hacer? Por ejemplo, uno va a internet, yo voy a poner así, mira, NXP, que es el nombre de la fábrica, de la empresa, espacio en blanco, voy a poner, no sé, vamos a poner, yo me acuerdo de uno, ¿ya? 900-260, ¿ya? Y sale este producto. MRF with, bueno, perdón,
Bueno, 8S9260. Entonces me sale espero que me salga un PDF. Bueno, dice not longer available, pero no importa porque queremos mostrar el PDF. A ver, dice el material. Pero lo que quiero decir, bueno, vamos a poner mejor aquí está en este mouse, vamos a poner PDF aquí. Lo que quiero decir es que si ustedes se descargan la hoja técnica de este transistor, acá creo que está, van a ver muy probablemente cosas similares. Mira, este de acá nos dice, bueno, no dice 500 megas, pero dice de 865 a 900 megas. ¿Ya? Entonces, pero, o sea, es cosa de buscar en la página web de NXP transistores para 500 megas, por ejemplo, y aparece una hoja parecida a esta, ¿ya? Y en esa hoja, pues, nos da qué es lo que uno tiene que hacer para armar su transmisor, su amplificador en este caso. Y si tenemos un poco de suerte, ahí está, nos da la tabla, ¿no? Nos da la tabla de adaptación y impedancia en el pool. Entonces aquí uno ya puede empezar a trabajar. Entonces, ¿cuál es el gap o el vacío? El gap o vacío que hace falta acá es saber bien cómo convertir estos numeritos a circuito. Porque yo les he enseñado solamente a convertir en una frecuencia, nada más. Eso es lo que yo les he enseñado, a convertir de una frecuencia a un numerito, ¿no? Pero ahora, a ver, hagamos un circuito que el mismo circuito a la vez me genere todos los números de esta tabla, de todas esas frecuencias, el mismo circuito, ojo, sin cambiarlo. Entonces, ese es un nuevo tema, ¿no es cierto? Está escrito en los libros ahí, sí. Pero esa es digamos, la base, pues, ¿no? Entonces, se utiliza también el outpool y bueno, el transistor es que está aquí. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, ingeniero. Ya. Muy bien. Listo, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias por su atención. Buen fin de semana.